Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Hola a todos. Esto es Pasavante al Aqueronte. En madrugada de jueves para viernes. El día que no se bebe, ¿no? Pero es jueves. Jueves. Así que sí. El día que no se bebe y el día que decidimos esperarnos hasta la madrugada para hablar y los vecinos escuchan reggaetón. Es un buen día para escuchar reggaetón, ¿no? Es que nada sale, ¿no? Yo eso me tengo que disculpar porque eso tiene que ver con mi suerte, ¿no? La suerte, la Alcanza fortuna. para todos. Hombre, La mala se suerte. pega. Sí. Mi suerte es peor que el COVID, eso es lo que no sabes. Ándale. Yo me acuerdo que antes yo siempre alardeaba diciendo que tenía buena suerte. Y no logras. No lo logro. Ya no te llegan los paquetes de Amazon. Sí me llega, pero pues eso no contrarresta la mala suerte de David. O sea, te llegan, Es demasiado fuerte. pero como un mes después, ¿no? Sí. Pues sí, Sí. con tales inconvenientes es así como arrancamos la edición. La edición de Pasavante al Aqueronte. Paula, socióloga, la única socióloga que me cae bien. ¿Cómo estás? Hola. Pues bien, bueno, con una duda existencial que espero que me puedan ayudar a resolver porque si no, no puedo dormir estos días. Es totalmente existencial. Totalmente. Ámbar, clasicista y provinciana como yo. Claro. ¿Cómo estás? Bien. Preocupada porque algo pase con los cables de estos micrófonos. ¿Lo rosticemos? Sí. Mira, no es la mejor forma de morir, pero de todos modos va a llegar. Por supuesto. Mejor que sea original, ¿no? Sí, chicos haciendo podcast en su casa. Creo que no es tan original. Descarga de poder. No sé si quiero esa originalidad ahorita, además. No ahorita. Todo está detenido, y en tanto que todo está detenido, morirte ahorita sería terrible, ¿no? Morirte... Morirte con pendientes, como, ¿no? La gente que arregla todo antes de morir, ¿no? Que junta sus Los cosas. cocos. Los de antes, los Sí. dones, Sí. ¿no? Esta cosa hace el testamento. ¿Ya fue el mes del testamento? ¿Cuándo es el mes del testamento? ¿Sabemos eso? ¿Hay mes? Hay del un mes de testamento? testamento. Septiembre. Wow. Eso es cultura general, eso es cultura civil. Septiembre. Septiembre. ¿Quién sabe? Septiembre es el mes patrio. Por No. favor, ¿eh? O sea, Si te mueres de una cruda, ya dejas tu testamento hecho. Ah, bueno, está bien. ¿No? No están peleados. Amber. Ok. Por favor. Cassandra, clasicista estoica. Ok, me gusta ese adjetivo. Pero no te debe gustar, es muy poco estoico. ¿Cómo estás? Muy mal entendido tu estoicismo. Pero me alegra que intentes. Estoy muy bien. Con buenas noticias. Ah, caray. Grupo. He decidido sacar, no sé cómo se diga, ni siquiera sé cuál es el léxico, las palabras adecuadas para decir tendré Twitter. Ok. ¿Tendré tweet? No. Haré una Voy a cuenta. sacar- La vas a pasar muy mal. Exacto. Ok, iba a decir, voy a sacar un Twitter. No, así no. Ok, Haré una cuenta. haré una cuenta de Twitter. Dado que me quedo muy atrás con mis conocimientos de cultura general y noticias actuales. Yo era de esas personas que en la mañana escuchaba el radio y me sentía informada. O conversaba y decía, ok, bueno, ¿qué está sucediendo? Cuéntame. Pero pues no, necesito Twitter porque no doy abasto. Así que estoy bien. Es el nuevo lugar donde habla la gente, ¿no? Ya. Sí, discute, ¿no? Muy productivo todo. Uy, por supuesto. Claro. Es un lugar donde toda la gente se queja del resto de la gente porque toda la gente tiene razón. Ya sé, seguro me lo voy a pasar muy mal. Pero seguiré, yo espero, las personas adecuadas. Sí, todos pensamos eso. Pero luego sigues a alguien que no es tan adecuado y esa persona sigue a alguien menos adecuado.
y esa persona sigue a alguien menos adecuado. ¿Y a mí me va a llegar? Hombre, Te va sí. a poner al inicio de un tweet que nunca de un usuario que nunca has visto en tu vida. que se llama Tal persona- Doritos. Tal persona le ha dado me gusta a ese tweet, que es una persona que tú sigues. Sí, es horrible. Sí. Sí. Pero, bueno, creo que... Haga defender, muy bien. No sé, creo que es bueno saber, o bueno, leer cosas que quizás no sean tan parecidas de las nuestras No, ideas. es que eso es lo bueno, eso es lo único Es bueno, bueno. excepto que la gente se la pasa escribiendo en los posts en los que no debería estar. Bueno, Porque eso que tú dices está muy bien, podemos leer los puntos de vista de todos, léelos y quédate con lo que pienses, ¿sabes? La gente ahí no, estás mal por esto, sí. ¿no? Sí. Sí, se siente con la autoridad de responder cualquier Sí, cosa. pero obviamente porque estás en la misma plataforma que la persona que está diciendo cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo se está peleando todo el tiempo y todo el mundo sabe todo acerca de economía, filosofía, Todos son sociología, expertos. todos son expertos. Twitter es el lugar de los expertos sin título. Qué hermoso. Es mi lugar. Qué hermoso. Es un lugar para estar. Me sentiré en casa. Y toda la gente te responde a dilemas que toda la gente pone. Es decir, todos se responden a todos. Y entonces si hay una discusión, es una discusión de miles de personas. Líneas de tweets. Hilos. Hilos de tweets. Hilos ya de tweets. ya me Y la los corrigió Dani. apréndese porque... Es importante. Sí, no vayan a escribir, por favor, este es mi primer Twitter. Twitter. Porque una vez dije, Te vas a voy hacer te voy a famosa. mandar un Twitter. Y yo, ok, bueno, no sé cómo, pero ¿No? ¿No traes el chip? no, está, pues se supone que sí. No, yo la primera vez que saqué Twitter fue para seguir deportistas y noticias y tal. Y yo empecé esta era mi rutina y tú lo sabes. Era despertarme a ver Twitter. Sí, era tu especie de periódico. Lo usaba como un periódico. Y mi intención era ver Twitter y encontrar una noticia. ¿Sabes cómo? Como despertar, ver Twitter y encontrar, pasó esto, güey. ¿Sabes cómo? Porque en Twitter todo el mundo chismea, Claro. es un chismógrafo. No como el que hacías en la secundaria o en la primaria, donde contestabas preguntas estúpidas, sino ahí todo el mundo escribe chismes y todo el mundo se entera de todo. Entonces era como mi idea, pero estaba en un mal momento y entonces siempre que veía todo estaba mal. Entonces veía a toda esta gente peleándose por el lenguaje, que nadie sabe de eso, la economía, y todos eran economistas y sobre los procesos políticos y todos eran politólogos, ¿no? Y así como, no, pero al final te enteras de las noticias porque leíste 75 tweets de alguien opinando, de distinta gente opinando sobre algo y nunca llegaste a la noticia, ¿no? Es horrible. Sí. Y entonces era un mal proceso, eso es un mal periódico, Twitter es un mal periódico, pero es divertido luego porque encuentras unos aforismos pesados ahí, sabrosos, pero qué bueno. Y Twitter tiene esa función de la gente tratando de resolver los problemas que no le importan, ¿no? Como tú... Sí, ibas a decir algo. ¿No? ¿Que tú cómo estás, David? Yo mal. Pero fíjate bien. Yo siempre contesto normal. Normal. A secas, normal. Normal. Sí, ¿no? todo qué extraño, todo ambiguo, tú. Sí, ¿no? Pero ¿qué es lo normal, David? Generalmente estás bien, generalmente comes o no, ¿no? Normal. Todo bien, nada avanza, ¿sabes? Nada avanza. Pero es la naturaleza de los procesos burocráticos de la UNAM. En pandemia o no, ¿no? Efectivamente. A propósito, por cierto, de los dilemas que se resuelven en Twitter y de la UNAM, ¿cuál es tu...? Pues bueno, mi dilema existencial es que se acaba de abrir el registro para la vacuna para docentes en la Ciudad de México y es para los 3 niveles de educación. Y pues yo creo que no lo he mencionado, pero doy clases en la licenciatura
de comunicación, aunque soy socióloga, pero bueno, eso es otro tema. Mucho, abarcas. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, yo estoy dentro de esa categoría y la cosa es que, pues no sé, tengo un dilema porque creo yo que hay muchas más personas que son más vulnerables que yo que podrían hacer uso de esa vacuna, pues no sé si de mejor forma, ¿no? Pero que sí les hace más falta, pues. ¿Piensas que el docente no tiene que ser vacunado o cuál es tu posición al respecto? O sea, no podría generalizar de todos los docentes, no la necesitan, pero creo que yo en mi posición, digamos que pues yo doy solo una clase al semestre, creo que el siguiente semestre no voy a dar, hasta el otro, y pues sí, solo sería una clase y lo más seguro es que vamos a tardar en regresar a presencial, entonces pues en realidad creo yo que no tengo tanto peligro como otras personas que están en primera línea, pero bueno, sí, ese es mi dilema. ¿Le pasarías ahora que el tema es importante, le pasarías tu vacuna a un médico de hospital privado? Sí. Sin duda. Sin pensarlo. Sí, no. No, sí, ellos, pues digamos que sí, son mucho más vulnerables que yo. Están más expuestos, ¿no? Vulnerables. Bueno, sí, ¿Quién están sabe, no? más Algunos expuestos. van al gimnasio y comen bien. Uno que otro come bien, ¿no? Algunos duermen. Sí. Eso es la parte horrible también de la medicina, ¿no? No dormir. No dormir. Las guardias. Sí. Pues mira, lo que sí es cierto es que lo ideal es que todos estemos vacunados, ¿no? Lo ideal es que todos nos cuidáramos independientemente de tener la vacuna o no, ¿no? Pero a ver, la cosa es que te toca, ¿no? Tienes el estatus, ¿no? No pienso que ningún médico haya dicho, y si lo hizo, pues que noble, que haya dicho, pues sí estoy en primera línea, pero pues acabo de salir de la escuela y pues estoy joven y sí aguanto, ¿sabes cómo? Pero eso no asegura nada. Exactamente, esa es la cosa. Que es un poco lo que tú estás diciendo también. O sea, tú estás diciendo, quizá no la necesite tanto, ¿no? Quizá. Quiero creer que no. No puedo asegurarlo. Como 3 veces al día. No duermo, pero pues... No duermo. Pero hago ejercicio. Hago colaciones. Es un poco difícil. Es decir, pienso que nadie... Fíjate, la cosa es esta. Pienso que tú no puedes decidir a quién pasarle tu vacuna. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro es que si el papel de docente o el rol de docente de la universidad te permite estar en la posición en la que recibes una vacuna, pues... Y tú no decides que se la puedes pasar a alguien, ¿no? A alguien más, ¿no? Creo que no tendrías por qué dudarlo, porque esa vacuna se va a usar, ¿no? Sí. Es un poco por ahí. Es un problema ahora, la vacuna. Sí, yo comparto un poco lo que está diciendo David. Porque quizá yo me iría por el lado más de practicidad. No es quién la necesita o no, sino que de acuerdo a lo que se decidió, el presidente o no sé, alguien muy pensante, decidió hacer esta distribución de vacunas. Y si tú formas parte de las personas que van a tomar esa vacuna, al final, como dice David también, pues la idea es que todos estemos vacunados. Entonces, en algún momento lo vas a tener. Y si ya se pensó que va a ser también docentes, pues acéptala y si no puedes dar la vacuna a quien tú quieras que la tome, pues no va a hacer mucha diferencia que no la tomes. Más bien va a ser mejor. Porque pensando también ya en sentido personal, pues estarías más tranquila y tu mamá creo que es de riesgo. Entonces sería bueno que también pensaras que, bueno, ya quizá a mí no me afecte tanto, pero cuidaría a mi mamá. Eso es bueno. Sí, eso sin duda me daría mucha más tranquilidad. Sí. Obviamente la vacuna no tiene 100% de efectividad. Entonces siempre hay que saber que no es que seas ya vulnerable. Pero pues sí, yo creo que ayuda mucho. Ayuda mucho. No creo que debas sentirte mal por tomarla. Ok. Sí, yo también pienso eso porque
pensando que es una vacuna preventiva, o sea, que la están poniendo antes de que inicien las clases presenciales otra vez, pues cuando inicien vas a estar expuesta, ¿no? Vas a estar conviviendo con gente que se está moviendo por toda la ciudad y que probablemente ellos no tienen la vacuna. Entonces solamente sería una manera de intentar parar, ¿no? Otra ola. Sí, bueno, también, no sé, estaba hablando con un amigo y él me decía que como que la duración de la vacuna, que más o menos se cree que es de 6 meses. Entonces eso también es como que, o sea, porque si me la ponen, serían los 6 meses que no doy clase. Entonces también creo que no tendría sentido. Bueno, o sea... Pero no el sé. número de vacunas ya está decidido para los docentes. Sí, no va a hacer ninguna diferencia que no la tomes. Solo hay cosas buenas, creo yo. Yo sé que carga mucho la conciencia, pero que no la tomes no quiere decir que vaya a ser algo positivo. Sí, pues sí, porque al final yo no sé qué van a hacer con esa vacuna, ¿no? O sea... Pues sí, se la van a poner a alguien más, pero pues Pienso que estás sucumbiendo ante la presión social. también. Esto es nuevo. Sí. Es que esto es nuevo. Hoy estamos viviendo una época donde hay presión social por todas las cosas equivocadas. Por todas las cosas equivocadas. Sí. ¿Ok? Y bueno, el círculo en el que te mueves y nos movemos en la mayoría del tiempo con quienes estudiamos y tal. Los humanistas. Son los güeyes que más meten presión social, güey. ¿No? Son los güeyes que encienden la llama de la nueva presión social. Ahora ¿qué está pasando, no? ¿Los docentes merecen la vacuna? ¿Los médicos privados merecen la vacuna? ¿Que la gente que paga hospital privado no se enferma? Ajá. Está bien, ¿no? Entendemos lo del privilegio, claramente, ¿no? Todos nosotros somos morenos, sabemos que no somos privilegiados, güey, ¿sabes cómo? Ya. Planteado eso, estamos sucumbiendo a la presión, a la nueva presión social. ¿O los médicos privados merecen o no? ¿Por qué no? Es que es eso, ¿no? O sea, todos merecemos la vacuna, ¿no? Pero Claro. solamente están tratando de decidir quién debe tenerla primero para evitar más contagios, ¿no? Ajá, y estás hablando de gente que primero está curando esa madre. Ajá. Bueno, pues, sacando a la gente. Claro. Ajá. Sacando las papas del horno, ¿no? Le he dicho papas a las personas en este momento. Pero papas Ok. al horno, son Bueno, tan buenas buenas. papas. Con Está paprika y... Quesito. Güey. No, quesito no. Paprika. No. Ay, como le guste, ¿no? Está bien, pues, ¿no? En Depende del gajos. tipo. Hay personas que tienen queso. Déjalo. Así. Bueno. Hay gente que le gustan Ah, las bueno. papas con queso. Sí, Ámbar Ya acaba de estás afirmar. metiendo presión social otra vez. No, que todos coman papas de gajo con paprika. En lugar de papas fritas, además. Exacto, de horno. Por favor. Pues sí, por eso. En lugar de las fritas. En fin. ok, ¿Las puedes sí. freír en el Bueno, horno? Tenemos hambre, al parecer. Ya comimos. No se puede freír en el horno. Chateza, pues lo que digo. Lo dije horneada, ¿no? Sacar las papas del horno. Ah, sí. Todo empezó con ese adagio. Sacar las papas. Fíjate cómo tenemos adagios importantes que tienen que ver con la comida. Fíjate bien. Estos vatos que merecen todos la vacuna están sacando las papas del horno. Pero y no solo eso. Están echando toda la carne al asador. Otro adagio de comida que es importante en la vida, güey. ¿Son adagios? ¿Sí son adagios? Hombre, que lo digo ¿No yo. son frases? No vamos a separar esto ¿Has porque... hecho? No. No. ¿Es un adagio ese? Es un adagio. Ok. Porque mira, ¿qué estamos entendiendo para... vamos a hacer lo que hizo Erasmo. Vamos a poner... Bendito sea Erasmo. Bendito sea Erasmo. Erasmo le puso adagios a su texto. ¿Adagia? Los adagia. ¿Adagia? Y
lo que hizo fue meter todos tipos de frases que tienen un significado que ayuda a la explicación retórica de algo. ¿Ok? Entonces, ahí entran tanto frases, unidades fraseológicas que se llaman, las paremías, que son los proverbios, los dichos, proverbios, dichos, lo que tú quieras. Entonces vamos, en ese sentido... ¿Es una unidad fraseológica? No. Vamos a ponerlo todo donde mismo. A ver, ¿qué lo hace adagio? Las papas fuera del horno. No, sacar las papas del horno. Sacar las papas del horno. ¿Qué lo hace adagio? Sí. Es una forma de explicar con un poquito de oscuridad algo sin tener que, metafóricamente, digamos, sí. Para no decir que nos están salvando el trasero, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ahora, en ese sentido, el funciona como adagio en tanto que al decirlo, estás diciendo de una manera, digamos, adornada algo que podrías decir en el lenguaje común. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo adagio? Porque en el caso, por ejemplo, de Erasmo, mete todo ahí. Porque tú tienes que meter dichos. Y vas a decir, el dicho es el mismo que el proverbio. Pues un proverbio, pues más o menos, ¿no? No, pero el dicho puede ser que no te dé ninguna ayuda, ¿no? Tienes que pensar que el adagio tiene como una especie de ayuda, te sirve. Ah, ok, yo creí que era una enseñanza también. También. Pero para eso digamos, pensamos en el proverbio, ¿no? Pensamos en Nietzsche, por ejemplo, el aforismo. Ok. Pero eso es muy largo, ¿no? Pero tiene unos aforismos ahí de una línea, ¿no? Ahí vamos a meter los adagios, no. Lo que sí vamos a meter van a ser los dichos, los refranes, los proverbios. Dime un refrán, el que se te ocurra a alguien. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ajá, algo así dicen, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que siempre tenemos esta discusión, pero a veces varían un poquito. Hay muchas veces no puedes cambiar las unidades que estás diciendo. Por ejemplo, hablábamos hace rato del camarón, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sin ningún doble sentido. Sí. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Te da una enseñanza, ¿no? Sí. Ponte trucha. Y no te saliste del campo semántico, güey. Camarón y la trucha están en el agua, güey. No estoy seguro que en el mismo tipo de agua, eso habrá que investigarlo. No. Hay de mar y hay de sal, claro, camarón. Pues hay de mar y hay de sal, es el mismo. Por eso, pero la trucha es de salada. O sea que si hay camarones de salada. Sí hay. Ah, sí. No, al revés. Dulce. Si hay camarones dulces, de agua dulce, están con las truchas. Ahorita lo busco. Continúen con su... Entonces, si tú le cambias a esa frase, le cambias el cangrejo que se duerme, se come la arena, pues ya no te queda, ¿no? Si, o si lo dejas igual, el cangrejo que se duerme se la lleva la corriente, no tiene el mismo impacto que tú culturalmente ya conoces. Camarón que se duerme se la lleva la corriente, ¿no? Tú dices, ¿este es un refrán, es un dicho, es un adagio, es una unidad fraseológica o qué piensas? Yo entendería que es un adagio por la enseñanza que creía que debía tener un adagio. Y la otra es unidad fraseológica porque no tiene una enseñanza, exacto, sino solo es una forma de decir las cosas. Exacto. Pues por eso hay que amontonar todo con los adagios, ¿no? Ok. Porque puede decir que no tenga una enseñanza, pero está utilizado dentro del discurso para aumentar la exposición retórica que tiene lo que estás diciendo, ¿no? Sí, además es una imagen cercana, ¿no? Y no la puedes cambiar. Dices, sacar sacar los bollos del horno, sacar las salitas del aceite, como que no, ¿sí ves? No se puede mover, no se puede cambiar. Lo voy a implementar. Lo voy a empezar a decir y entonces ya la gente va a repetirlo y vamos a cambiar socialmente. Es posible. Ese mismo error es el error que tiene la gente que piensa que puede cambiar el lenguaje porque lo repite. Por decreto, ¿no? La gente tiene este problema que piensa que cuando dice el lenguaje es del hablante, piensa que por decreto va a decir yo soy el hablante, voy a cambiar los pronombres o lo que haga falta, ¿no? Sí. Así no es como funciona.
es del hablante porque la masa hablante empieza a desarrollar un lenguaje y ese lenguaje evoluciona conforme se va moviendo. Pero nadie llegó un día, a menos que, claro, tengas mucho poder y seas un dictador y digas... Y te llames Hitler. ¿No? Y digas ahí alguna cosa y decidas que todo el mundo tenga que decirlo así, ¿no? Es lo mismo, no puedes obligar a toda la gente que diga sacar las alitas del aceite, ¿no? Ahora, entonces, lo que no sé, por ejemplo, es si en esta frase de las papas se quemen más fácil que el resto de las cosas. Porque el dicho, o bueno, la frase, la unidad fraseológica, o la frase, o el adagio dice sacar las papas del horno. Uh-huh. Y no los panes, o las crepitaciones de un pan, como dice Vallejo, ¿no? Que en la puerta del horno se nos quema. Quizá en otro lado, en algún otro país de Latinoamérica, dicen sacar los panes del horno, ¿no? Pues yo creía que el papa, esa cosa, ¿cómo se llama? Esa verdura, que no es verdura, ¿no? ¿Qué es? Tubérculo. Tubérculo es muy común en América. Hay como 1,000 millones de tipos de papas. Entonces se come desde la Patagonia hasta todo el pinche mundo en realidad. Entonces probablemente solo es un alimento muy común. ¿Y todo el mundo la hornea? Sí. Es que es bonito, es que eso es lo bonito del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Que se crean estos dichos y estas formas de hablar y... Dice que la frase original ajá. era de origen español. Y eran patatas. Castañas. Ándale. Sacar las castañas del fuego. Ah, ok. ¿Y qué más? Dice que en la Argentina las castañas no figuraban muy frecuentemente entre las comidas de sus habitantes. Claro. Por ello, tal vez, con buen tino, se eligieron las papas. A eso se refiere con que la lengua es del hablante. Exacto. No nos queda esto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué horneamos? Papas. Para comer con nuestros cortes deliciosísimos de carne. ¿No? Uh-huh. Pues la carne no se nos va a quemar porque somos expertos en eso. Y nos da vergüenza decir que a veces se nos quema. ¿Sí ves? Pero las papas. Fíjense, a eso se refiere la idea de que es del hablante, ¿no? Sí. Ciertas zonas requieren ciertas cosas. Por eso los adagios o las frases o los proverbios o los dichos dependen del lugar donde estás. México tiene los suyos. Uh-huh. El norte tiene unos que aquí no dicen, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, es un poco eso, en ese sentido, es que el lenguaje es del hablante, del que habla, del pueblo, ¿no? No es que el pueblo haga una revolución, ¿no? Sí, además, yo quisiera decir que es muy distinto cambiar una palabra ya conocida e introducirlo a esta idea que cambiar la sintaxis o la morfología. Uh-huh, o sea, cómo se construye una palabra. Uh-huh. Si en español utilizamos artículo y hay ciertas terminaciones de artículo, se va a quedar así. En sí, el artículo no tiene ningún significado. Uh-huh. No es lo mismo a decir, ok, bueno, la papa ya no va a ser papa, va a ser castaña. Porque la papa se dice papa y la castaña se dice castaña. Uh-huh. No es lo mismo que cambiar un artículo. Es muy absurdo. En fin, tenía que decirlo. Tenía que sacarlo de mi pecho. Sí, es un poco... Es que hay mucha ignorancia respecto al lenguaje. Por eso yo siempre pienso que a los que tienen un ismo, cualquiera que este sea, porque los ismos son siempre fanatismos, y ahora que hablábamos del buen Erasmo, estaba muy en contra de eso, por eso no quedó bien con nadie, sí. ¿no? Cualquier ismo es un fanatismo, y en ese sentido bloquea un poco la visión, digamos, más precisa de muchos temas. En el caso del lenguaje, por ejemplo, uh-huh. yo de verdad, habiendo estudiado filosofía, les pido a la gente en general que no escuchen a los filósofos cuando hablan del lenguaje. No hay sujetos más ignorantes respecto al lenguaje que los filósofos. Hay algunos filósofos del lenguaje. Ahora, por ejemplo, Chomsky salió diciendo que él estaba de acuerdo con el lenguaje inclusivo. ¿Hay alguien que se le puede hacer caso? Claro que sí, hay mucha gente que sabe el lenguaje, de lengua y tal.
No escuchen a los filósofos en ese sentido. ¿Y cuándo sí? Depende de quién sea el filósofo. Ya no existen además. Eso es la verdad. Ahora estaba pensando que los filósofos de hoy, fíjense bien, existen un montón de escritores que hacen filosofía, ¿no? Sí. Pero los lectores de filosofía hoy escogen sus autores por medio de la inclusión, ¿no? Ahora se leen las minorías. Es decir, es como si ahora los filósofos escogieran sus autores basados en el body shaming. O en, ¿no? Si piensas en los filósofos que se leen ahorita, ¿no? Piensa en Zizek, por ejemplo, en el Zizek. Y este señor coreano que está muy, ¿no? Muy leído ahorita. Voy a hacer articulitos de él. Pues, primero, yo creo que a Zizek lo leen por el body positive. Y creo que al coreano porque es minoría oriental. ¿No? Es un poco así. Por eso creo que cuando es tema de lenguaje, atiendan a la gente que ha leído y que estudia lenguaje. Váyanse a leer a Company o a alguien que, aunque esté a favor, ¿no? Que sepa por qué, ¿no? Claro. Sí, yo de verdad quisiera que me justificaran realmente cómo es válido eso. Y le he preguntado por varias fuentes y no se ha podido. No, es que no hay manera. Así no funciona. No, es un poco... Además, es esta cosa, que lo primero que te enseñan en una carrera de lengua, ¿no? Nosotros que estuvimos ahí. Las utilidades del lenguaje, las funciones del lenguaje, ¿no? Sí. ¿No? Economía, ¿no? Y claridad, güey. Exactamente. Economía y claridad. Y muchas veces la forma de incluir a minorías, ¿no? Que tienen todo el derecho del mundo de ser escuchadas y tal, hace que se interponen esas dos. Creo que hay una cuestión ahí de privilegio también, ¿no? Sí. Es decir, aquí pasa mucho en la Ciudad de México. Pero que vayan al norte, a las orillas del país, a ver quién les va a hacer caso cuando están muy ocupados en otras cosas y cuando sabemos que la lengua llega más tarde a las orillas, cambia más difícil, ¿sabes cómo? Sí. Es un poco, hay un estado medio patéticamente woke en ese sentido, ¿sabes? Sí, es muy ingenuo y pues extraño, ¿no? Porque muchas veces pero yo no tengo problema en usarlo. Ok, tú no tienes problema, pero eso no modifica nada. Sí, es un poco también, por eso es que es un poco de privilegio, eso me lo decía Emilio, un amigo, me decía que todos ellos tendrían que checar su privilegio porque vayan a decirle al campesino sí, pues no, que les hable con ella o te o lo que sea. Yo sí creo que eso, bueno, el lenguaje inclusivo debería de venir después de resolver problemas más grandes, ¿no? Que debería de ser una consecuencia de resolver problemas como la desigualdad, como los feminicidios, ¿no? Como el machismo. Pero como intentar meterlo ahí y que agarrarse de eso para justificar sus, pues, como dices, su... En ese sentido apelan mucho a lo simbólico, ¿no, Paula? Sí. Sí, pues bueno, yo, como saben, tengo muchas amistades que sí hacen uso de este tipo de lenguaje. Y sí, o sea, justo conversando con ustedes, pues una de mis amigas puso algo así como, ay, les agradezco mucho, amigues, no sé qué. Y yo al principio no entendía por qué ustedes se molestaban tanto. La verdad. O sea, yo sí, yo nunca lo he usado, porque sí, no, o sea, no entiendo cómo funciona. O sea, sí se me hace como muy complicado incluso como entenderlo. Pero sí, mis amistades sí lo usan y yo sí decía, bueno, pero es que no tiene nada de malo porque es algo simbólico, porque, o sea, es su manera de hacer visible un problema que ellos creen importante. Y pues, bueno, yo no sé, yo sigo como que respetando eso, o sea, sé que, bueno, yo no sé mucho del lenguaje, ¿no? De la sintaxis y todo esto, pero
Pero bueno, sí me parece que implica muchos problemas prácticos, o sea, incluso como a la hora de escribir justo comunicados, como el que leíamos la otra vez, había oraciones en que lo usaban y abajo ya no lo usaban y... Es difícil. Es que en ese sentido es cuando te das cuenta que a eso no se refiere la frase que el lenguaje es del hablante. Porque si fuera así, lo podrías escribir como si nada, ya lo decidiste, pero no es así. Se te van a ir. Aparte de decidir cuándo usar X, cuándo usar E. Porque además es una cosa, porque vamos por partes primero. A mí, por ejemplo, no me molesta que lo usen, sino la audacia de pensar que el lenguaje no es un ente que tiene su propio movimiento, que pasa por las cabezas de todos nosotros y va evolucionando naturalmente, ¿sabes cómo? Esa audacia de esta gente que ahora es la que tiene el control y está muy bien porque se preocupan por cosas importantes, eso es cierto, algunas, pero toda esta audacia que tienen de querer imponer, ¿sabes cómo? Sí, porque eso me han dicho, me han argumentado que pues por algún lado se ha de empezar y que el lenguaje como conserva ideologías, digamos, transmite ideas. Estoy repitiendo más o menos lo que me han dicho. Pues si se modifica el lenguaje, se modifica la mente. Y pues es al revés, como decía Ámbar, ¿no? Entonces, es eso. Cambiamos un montón la mente y entonces cambia el lenguaje. Sí. Pero también tenemos las capas en las que no sé si puedes encontrar un diagrama de las capas en las que se va modificando el lenguaje. Entonces son un montón de capitas que tienen las palabras o el lenguaje que se van modificando por partes y llegar al centro es la parte más difícil, ¿sabes cómo? Entonces es un poco, te digo, esta cosa de imposición, ¿no? En ese sentido, pueden usar, quien sea puede usarlo, quien se acostumbre, ¿sabes? Es que ese no es el problema. El problema es un poco de no entender la naturalidad del lenguaje que va a funcionar, que probablemente, ¿sabes? Es probable que ese cambio llegara en algún momento sin necesidad de la imposición. Exacto. Porque cada vez va a ser más visible, porque lo que estaba viendo ahora yo en estos días es que hay una serie de gente peleándose, ¿no? Mujeres que se pelean porque piensan que esta modificación fuerte del lenguaje inclusivo solo está apuntando hacia un 1% de la población, ni siquiera un 1% de la población, ¿no? Que es la población transgénero, ¿no? ¿Cómo los incluimos a ellos? Bueno, hay que cambiar el lenguaje de manera. Entonces, para muchas personas está siendo como solo una especie como de forma de aceptar a una minoría que es muy, muy menor para ellas y que están descuidando los otros problemas. Entonces ahora tenemos un grupo de, digamos, de personas que se están quejando por la inutilidad y por la absurdidad, ¿no? Entonces ahora va a empezar una especie como de guerra, ¿no? Entre diferentes ismos, ¿no? Algunos que empezaron con esto del lenguaje y ahora van a decir, ¿pero lo estamos haciendo por ellos o por nosotros? Nosotras, lo que sea. ¿Sí ves? Vamos a empezar toda una discusión del lenguaje, cuando el lenguaje estoy casi seguro que llegaría a un lugar parecido, solo, por su cuenta, porque esa minoría se va a volver más aceptada con el tiempo, ¿no? Esperemos, además. Sí, claro. Esperemos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que las personas que no estamos de acuerdo con utilizar ese lenguaje, no quiere decir que no tengamos la misma causa. Lo que yo critico exactamente es eso, que obviamente hay problemas y se necesita modificar, pero esa no es la forma, obviamente. Sí, no. Porque también está esta idea de que si quieres imponer algo, más resistencia vas a encontrar, ¿no? Sí, por eso es que las revoluciones son violentas. Porque todo tipo de revolución es una imposición. Eso es lo único claro, ¿no? Y querer revolucionar algo que evoluciona, fíjate bien, querer revolucionar algo que evoluciona es como destruir su naturaleza, ¿sabes cómo? ¿No? Sí.
Es un poco, déjalo ser, güey, va a llegar. ¿Sabes? Como Sí, si tiene que ya, llegar, ya. va a llegar. Inmediatez. Sí. Creo que la gente tiene muchas ganas de tener un pedazo en la historia. Sí. Sí. A mí me pasa que yo sí siento como la presión social, la verdad, otra vez. Porque, bueno, por ejemplo, con mis alumnos me pasa que todos ellos hacen uso de este lenguaje, de este tipo de lenguaje. Entonces, tenemos un grupo de Facebook donde compartimos noticias y yo les paso como las lecturas y avisos, etcétera. Y yo yo siempre digo, hola chicos, bla, 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 esto es en la tarea y tal. Y todos ellos me responden así como que, gracias, profesora, aquí va una nota para les compañeros. Entonces, Oye, continúa. no, sí, pues eso es muy extraño, o sea, yo me siento un poco así como... oh. Pero entonces, a ver, es hola chiques con Q-U-E, hola chiques. Suena hermoso. No, puedes usar la X. Con K. Puedes usar la X. Sí, usan la X. Ok. Usan la X. Chicks. Chicks. Sí. Muy 2000, muy 2000. Antes lo usaban como broma, ¿no? Así hablaban en el Messenger. Pues como panda o que la A era X. La X. Ujú. Por anarquía. Qué bueno que ya sabemos que escuchabas Panda. No escuchaba panda, pero tenía una amiga. Hola, Paola. Es que es un poco así. Ahora me está platicando mi primo, vive en Estados Unidos. Él es el fenómeno de los padres mexicanos que tienen hijos gringos, ¿no? Ujú. Y entonces él me está diciendo que existen ahora los latinos, pero en lugar de latinos hay un movimiento para que se escriba Latin XS. No, latín y con X al final. Ujú. Para que entren todos los latinos. ¿Ok? Y me dice mi primo, que es tan morro, pero es bastante pensante, dice, ándale, ese es el de las capas, ahorita lo platicamos. Ajá. Él dice, eso ni siquiera lo inventó un latino, eso lo está imponiendo la gente blanca que cree que debe ayudar al latino para que encuentre su identidad. Entonces ahí entran latinos trans, latinos, hombres, mujeres, personas gestantes que le llaman ahora, y personas gestantes que se entienden como otro género, o personas no gestantes que se entienden como las que sí son gestantes, pero que no pueden gestar, ¿no? Ajá. Y los 70 y tantos géneros, meterlos en ese X. Entonces, es un poco eso. Y esta es la molestia en ese sentido. No es el lenguaje, güey, no es el lenguaje. ¿No? Ese va a modificarse solo, güey, porque es una naturaleza. Una persona woke, porque ahora ya, antes yo lo decía como burla a los woke, y ahorita ellos dicen, qué difícil es ser woke. Ay. Había guardado ese tweets para tweets y aforismos. Pero decía eso. Era un médico woke. Entonces, no woke con el que se hace el arroz, sino, ya sabes, woke. No sé cuál tenga más woke, hey, ¿no? En fin, es una especie como de soberbia extraña, medio de ibris. No. Hay que decir latinos con X para que entren todos. Y es una rubia que está apelando por los derechos latinos. Y los latinos limpiando baños para poder sobrevivir. Claro. Y tener su carro del año. Fuck you, ¿no? Es lo mismo que está pasando. Gente que no tiene el problema está imponiendo una forma de decir eso a una comunidad que está muy ocupada sobreviviendo. ¿Sabes cómo? Y en el caso, un montón de gente que tiene chance de estudiar sociología, comunicación, filosofía, letras, privilegiados, güey, ¿no? Uh-huh. Diciéndole al mundo cómo tiene que usar su español con el que ha crecido, güey. Ve a un rancho, güey, a ver si... Ve a Sinaloa y diles cómo hablar, güey. ¿Sabes cómo? No puedes imponerlo así de fácil. Es soberbio, ¿no? Sí. Es una imposición. Tienes el... Sí. Sí, las capas son un poquito lingüísticas como cebolla. Qué
bonita. Tiene colorcitos. Tienen capas. Tiene un capas. Shrek también. La capa fonética, la capa fonológica, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Entonces, es un poco la imagen de Larousse. ¿Se acuerdan cuando Larousse se metió en broncas por sus... por sus... Ajá. Por sus, lo que ponían en las paredes, ¿no? Era Sí, un poco... como pósters. Tenía frases. Entonces, para poder cambiar el lenguaje, creo que hay otra... creo que es otro tipo de cuadro donde está la palabra y tienes que ir cambiando. Lo primero que cambia es el sonido, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chipotle. No, eso es morfología. No, eso... Bueno, cambias la forma de decirlo, pero se sigue escribiendo igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si piensas en que en España dicen o en lugar de dog en los participios, ¿no? O en los adjetivos, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, el boxeador Manny Pacquiao, fíjate bien, el boxeador Manny Pacquiao, conozco a una persona que le dice Pacquiado. Ok. ¿Sabes? Porque su cerebro dicta que ese ao es una terminación de participio de adjetivo. Morado. ¿No? Yeah. Y él le pone la D. ¿Sí ves cómo? Entonces ese tipo de cambios. O por ejemplo, tu presidente. Que pues cómo lo arremedan, ¿no? Cómo lo imitan. Que dice 25. Sí, claro. ¿No? Esos cambios son fáciles, son los primeros tipos de cambios porque por zonas se habla de manera distinta, pero tienen que romperse todas estas capas para que tú puedas llegar a tener una modificación verdadera en el lenguaje, ¿sabes? Y eso pasa con mucho tiempo. Tanto que nosotros hablamos un latín muy viejo ya, ¿no? Muy evolucionado, por ejemplo. Ya, sí. ¿No? Porque nosotros hablamos latín, esa es la cuestión. Más los chilengos, ¿no? No. Entonces es un poco eso, ese es el problema, ¿no? Pues úsenlo quien quiera, tus alumnos está bien, nomás la onda es que no te lo impongan a ti o que tú no le impongas el tuyo a ellos, ¿sabes cómo? Ya si se les queda, está muy bien. El problema con esto es que no es... va a tardar mucho si se logra la imposición o tal. Va a tardar mucho en llegar a las orillas del país. Va a tardar mucho en llegar a ciertas partes de... Por ejemplo, en México, ¿no? El sur. Claro. El norte. El centro está muy a gusto, güey. Aquí viene todo el dinero. Sí. Está la UNAM. Está todo. Lo discutía un poco con la casa alguna vez. Que acá está todo lo nacional. Escuela Nacional de algo. Museo Nacional de algo. Aquí está todo, güey. Incluso las secretarías, ¿no? Privilegio se llama. Y tú tienes todo esto y entonces te empapas de más información. Entonces tienes todos los museos y tienes todas las escuelas. Tenochtitlán se llama. Eso. El águila. Eso mero. ¿Sí ves? Tienes todo esto. El águila nos escogió. Sorry. No estaba en Tijuana. Eso seguro. No. Ni en Cuernavaca, ¿no? No se pudo haber ido un poquito para abajo. Y está más cerca, duele más, ¿no? Güey, no duele había un más. lago. Duele más. Y es que es muy bonito porque al final somos muy diferentes por haber nacido en lugares diferentes. Entonces aceptamos cambios a distintos tiempos, ¿no? Por diferentes razones. Y así como pasa en el lenguaje, pasa en los sismos, pasa en las ideologías, pasa en... ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces eso. Bueno, yo me burlo naturalmente, pero porque me gusta hacer chistes de todo, ¿no? Si tú me pides que lo use, te voy a decir cordialmente que pues no. ¿No? Por así decirlo. Te voy a decir, yo no te voy a decir, porque esa es la otra cosa, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de este caso que es específico, ahora los transgénero. O no los transgénero, perdón. Los que no se identifican con lo binario o que pertenecen a otro grupo que no es hombre-mujer, ¿no? O que están en transición, tal, o que no saben, ¿no? Los NB. Non-binary. ¿No? Entonces, en ese sentido,
ves, hay una discusión, ¿no? Tú te sientes algo y está muy bien. ¿Por qué me pides que yo cambie toda una percepción mental que, por cierto, me va a costar trabajo, ¿no? Se me va a salir que diga él, ¿no? Sí. O que diga ella, en lugar de lo que tú quieras que diga, ¿no? Ese tipo de imposición implica que yo tengo que hacer un trabajo para desenvolverme en un plano contigo, ¿no? Está muy bien, puedo intentar, pero no puedes imponerme que te diga Vera, ¿no? ¿Sí ves? Sí. Ese es un poco así. O sea, lo voy a intentar. Probablemente me hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho, ¿no? Pero por el sake del español, ¿eh? ¿Viste ese efecto retórico? ¿Viste ese efecto retórico? ¿Cómo se le llama eso? Contradictio, ¿no? Pero la onda es también saber entender por qué lo están haciendo, y si la cosa es simbólica está muy bien, nada más que lo simbólico tiene mucho que no hace nada. Es que es eso, ¿no? Entonces es presión social, lo de tu vacuna. Sí, porque dimos por hecho que estaba esa opción, ¿no? Pero Pau no respondió si sentía presión social al aceptar la vacuna. O sea, sientes que como critican a los médicos privados, sientes que alguien va a decir, tú no te mereces esa vacuna, dásela a mi abuelo. Pues no, o sea, bueno, quizás ya interioricé. Tienes interiorizada ese toda esa discurso más presión. bien, pero sí, no lo siento tanto así. Solamente son cuestionamientos que yo me hago, pero pues sí, tal vez sea por eso, porque ya lo interioricé. Pues sí, porque sabes que, más bien, no sabes qué va a suceder si no la tomas. Pero sí sabes qué va a suceder si la tomas. Mira nada más. Lo publicarías así como, ya me vacuna. O sea, si en una conversación o lo que sea, te sentirías cómoda hablándolo, diciendo, yo ya estoy vacunada. Y que te dijeran, pero tú no estás dando clases ahorita ya. ¿Por qué tienes la vacuna y yo no? Si somos lo mismo. Ajá, sí. Con ustedes no, pero con mis amigos sociólogos probablemente sí, no me sienta tan a gusto diciéndolo. Ajá, amigos sociólogos que no enseñan, no son docentes, por ejemplo. Sí, David. Yo tengo una pregunta. Sí. El de la mano alzada. Entre paréntesis, David alzó la mano. Yo tengo una pregunta. Si no estás cómodo, ¿por qué estás con ellos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate bien, güey. Si estás con un grupo de amigos y no te sientes cómodo... Pero son colegas. Ah, no, pues ¿qué dijo amigos? Mis amigos sociólogos. Mis amistades. Yo No, mis sociólogos. Ah, Se llaman mis sociólogos. Cercanos. Mis sociólogos cercanos. mi socióloga de confianza, que es Pau. Mis sociólogos de confianza. Tengo mi médico de cabecera, mi socióloga de confianza. Bueno, sí, en realidad mis amigos cercanos ya son muy reducidos. Somos pocos. No, bueno, sociólogos. Creo que el único que ustedes conocen, él ya publicó, así como que publicó su registro. Y él, por ejemplo, bueno, él es profesor de a distancia. Ok. Y sí, o sea, yo sí creo que quizás alguno de sus amigos le dijo así como, oye, ¿en qué pedo? Pues tú ni siquiera te presentas al salón. Pero si se enferma, ¿quién va a la clase? Pues sí, claro. Que alguien piense en los niños. Uno como quiera, pero las criaturas. Sí, no. Es difícil. Ahora está el problema de que hay gente que está viajando a Estados Unidos para vacunarse y no toda la gente, pero mucha gente está criticando a esas personas por viajar a Estados Unidos a vacunarse. ¿Toda la gente o la gente de Twitter? Te Toda la caché, gente. te caché. Es toda la gente. Bien cachado. Es toda la gente. Gracias. No, Lo bueno muy que yo bien, con él. No toda la gente se queja. No toda la gente se queja, pero mucha gente está hablando al respecto. Para bien o para mal. Yo he visto gente que dice, está muy bien, hombre, que se vayan para allá. Porque el argumento es este. Pues que se vayan, si pueden, se vacunen, regresan y ya aquí ayudan un poco a que no se esparzan, ¿no? Esa es como la parte racional. All right.
Pero hay otra parte también racional, no vaya a parecer que no, que dice que tú puedas irte a vacunar, como en este caso tú, por eso es la presión social, tú puedas vacunarte nomás porque es profesora, ¿ok? Que tú puedas vacunarte nada más porque puedes cruzar. Eso implica que hay un problema en la distribución, ¿no? Ajá. De la riqueza, y eso implica que hay un problema de desigualdad porque gente que necesita la vacuna, que no tiene las mismas oportunidades que tú, no puede tener la vacuna, y tú que tienes 20, tu papá te mandó para allá y ya estás vacunado. Creo que es injusto. ¿Sabes cómo? Es racional. Porque creen que está justificado. Ajá. No, sí. Es racional porque le metieron un poco ahí de razón. Claro. Tienen razón. Es que no vaya a parecer que no. Lo que no tienen es argumento. ¿Sí ves? Ujú. Porque tienen razón diciendo que hay gente muy rica que puede cruzar y vacunarse. Claro. Que, por ejemplo, allá en el norte, pues no se ocupa tanto. Ajá. Por ejemplo, donde yo vengo, cruzas y ya. Un camioncito, Pero ¿no? hay gente que lleva aquí en el CDMX, gente con la piel blanca. Ujú. No vaya a Ok. parecer que no. Claro. No, ya sabe, ya pasó de moda la pigmentocracia, pero sabemos que dejó aquí una huella. Gente blanca de la Ciudad de México. Y estoy hablando de gente con piel blanca. Porque ahora se puede ser blanco sin ser blanco también. Ah, ¿Ok? pues sí, yo me digo que soy. Si yo digo que soy blanca, soy blanca. Y No, ustedes me van a decir no, blanca. ahora es tu personalidad. No, ya no. Ya Ah, no pero es ok. lo que tú decidas. Ok. ¿Qué tan whitezican eres? Oh, Dios mío. Ok. Aliviánate. Vamos a tener que ok. hacerte un ¿Y si glosario yo me para que asomo entres a blanca? Twitter. Sí, por favor. Mira, si no hubieras quitado Facebook hace 5 años, tendrías un poquito más de conocimiento al respecto, pero... Te vamos a tener que hacer un acorde. La CAS decidió un día quitar Facebook porque además llegaban mensajes a las 4 de la mañana diciendo que alguien estaba queriendo entrar en su cuenta en Tepito, ¿no? Entonces decidió quitar su cuenta, ¿no? En ese Aguacoyotl. En la NESA. No, Sí, no, era no. de Nesa. Ujú. Ujú. Yo creo que le gustaba andar en esa, ¿no? Seguro. Ay, Dios. ¿Eh? Es un buen chiste, sorry. Entonces, Metan el audio de risas, ¿no? Postproducción. Nota. meter risas del chavo. Entonces, gente blanca de la Ciudad de México, de cualquier ciudad, pero que no sea frontera, está tomando un avión. Sí, no, ese es el problema. Y se van a vacunar a otro país. Que ahora es una mala inversión si me dices que la vacuna solo dura 6 meses, yo no pagaría. ¿Qué tal que te vacunan y resulta que te da otra cepa, güey? Sí, Justo hombre. cuando llegas. De Entonces- regreso. Aunque pensándolo sí es arriesgado porque te dan la vacuna después del avión. O sea, te Es, podrías sí, llegar... es chistoso porque para ser un COVID consciente porque te quieres vacunar, eres un covidiota antes viajando. No te jodas. Ok, ¿cuántas horas hacen en Estados Unidos? Dependiendo de dónde estés. 4 horas. 4 horas. ponle. De la ciudad. 6 horas. Dijimos los Whitezican de la ciudad. Ajá. Hacen 4 horas de covidiotas. Ajá. Primero son muy covidiotas. No, pero pues viajan con mucha seguridad porque pagan aerolíneas chidas y así. Aliviadas. Nada de Vive Aerobús. Entonces, no dejan en Volaris como yo, güey, ¿no? Entonces, están cruzando, ¿no? Y se vacunan. Ujú. Están utilizando su posición económica para adelantarse un salto que el resto de los mexicanos, como nosotros, menos Paula, porque ella pues es docente y se puede vacunar. Privilegio se llama. Privilegio. Que no, que... Y es blanca, además. Ajá. No creo que sea coincidencia. Fíjate que no lo había pensado, Paula. Esta es la última edición en la que Paula participa. Lo que formal es que Pablo ya no estará con nosotros. De todos modos, ella tiene modo de hacer su propio podcast, ¿no? Claro, Con sus obviamente. propios medios. Los medios. Con sus Privilegiada propios que- sociólogos. No, en fin, están adelantándose un paso que el resto de la población, entiéndase nosotros menos Paula, ya está la presión, ¿viste? Sí, ahí va. La culpa, te estoy ahí poniendo la culpa. Lo Es lo que siento, está haciendo el lo resto de la... siento encima. Yo como decía nuestra profe, estoy siendo abogada del diablo, güey. ¿No?
También es Te otra estamos frase. preparando para esa presión. Ok. Entonces, Está bien. no, tú ponte esa madre. Sí, Este, güey. Ok. Y entonces, nomás no te vayas a pistear después de ponértela. Eso es naco, güey. Eso ¿Por es a qué? mal gusto, ¿eh? No sé Ahí si tu responsable. historia. Voy a ir a Cancún. Por cierto, ya que lo dije y lo he dicho porque sé que te molesta esa palabra, no podemos decir esa palabra, ¿ok? ¿Cancún? No, la que yo dije, con N. No la podemos decir porque la palabra naco, Ay, la palabra naco o afe. ¡Oh, fuck! Oh, por Dios. la verdad yo también lo estaba pensando. Ok. Es nada más para contextualizar la palabra, la N-word en inglés es N-word. La palabra con N aquí es la que yo dije. Naco. ¿Ok? Pero lo has dicho. No más que déjame con la autoridad que me da venir del norte y tener familia gringa, los mexicanos podemos decir la N-word sin problema. ¿Ok? Claro, claro. No sé si aplique para todos los mexicanos. Yo creería que no, pero... ¿Ok? En fin, tampoco podemos usar esa palabra porque es una palabra que utilizan los whitexicans para hablar de los pobres. Pero nosotros que sabemos 2 o 3 cosas del lenguaje sabemos que naco tiene otro background ahí. Y en ese sentido es una palabra que implica, que tiene una definición, ¿no? Ujú. Es importante que lo entendamos todos, porque las palabras tienen una definición, que también tiene varias capas, la capa etimológica, ¿no? La de semántica y tal. No se puede usar esa palabra porque la gente en general, la gente que se mete en estas broncas, claro, piensa que es una palabra raciclasista. Ok. Raciclasista. Ok. Sí, Twitter te enseña unos conceptos pesados. Sí, los nacos son otra raza. No. Es una clase. No es una clase. Es una Sí, es una clase, es una clase. Es parte de la clase, pero que implica necesariamente la moreneidad del que contiene esa clase. ¿Sí me Ah, explico? ok, sí, entiendo. ¿Ok? Ujú. Entonces, tienes razón, pero no, porque las palabras son para usarse, ¿no? Ujú. Ok. ¿A dónde iba con esto? ¿A dónde iba antes de que tú hicieras ese exabrupto? ¿Cuál? Dijeron, está bien. Estaría chido que le pusieras pip. Es que eso era lo que iba a hacer. Muchas gracias por arruinarlo. Es un buen chiste. Eso voy a hacer.